Cordial saludo a todos los compañeros. Quien les habla, Alcides Suárez, el monitor del curso de Introducción a la Licenciatura en Inglés. A continuación voy a hacer una breve exposición sobre el tema del ensayo. Empecemos definiendo qué es el ensayo. Hay muchísimas definiciones. He tomado la que a mi juicio es más precisa. Es la siguiente. Es un escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla un tema de manera libre y personal, donde plantea una idea principal que luego será argumentada para llegar a conclusiones. Veamos un poco las características del ensayo. Primero, es importante decir que el ensayo siempre será de carácter subjetivo, es decir, en él se van a plantear ideas de carácter personal, no ideas ajenas, solo ideas propias. Si se plantean ideas ajenas por medio de citas, por medio de hechos históricos o anécdotas, estas deben ser citadas, es decir, el autor debe ser mencionado, y lo que van a hacer estas es reforzar nuestras ideas. Por estilo personal es otra de las características del ensayo. El estilo personal se refiere a la forma particular como uno expresa sus ideas sobre el papel. La variedad temática es otra de las características de lo que es un ensayo. Eso quiere decir que un ensayo abarca cualquier tema. Puede ser político, puede ser social, puede ser deportivo, puede ser económico, puede ser científico, literario, etc. El ensayo no tiene ninguna estructura definida. Sin embargo, con propósitos académicos, se recomienda una estructura que se explicará más adelante, que consta de 3 partes. El ensayo tiene que tener una extensión relativamente breve. No debe ser de unas 5 líneas, pero tampoco debe ser de 1000 páginas. El ensayo siempre va a defender una postura personal, generalmente expresada en la tesis. El ensayo siempre tiene que tener un carácter elocuente, con el fin de convencer a quienes va dirigido. Los contenidos que se deben expresar en el ensayo, si bien pueden ser de cualquier tipo, cuando se hace tiene que tener un carácter polémico, como es el caso, por ejemplo, temas como el aborto, como la homosexualidad, cualquier tema, siempre y cuando uno plantee un punto de vista crítico, argumentativo, propositivo, el ensayo siempre va dirigido al público en general. Y finalmente, el ensayo abre nuevos campos de investigación y de análisis sobre el tema que uno está planteando. Partes del ensayo. Las partes del ensayo son básicamente 3: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, lo que se va a exponer es la tesis, la idea principal, lo que uno va a defender en el desarrollo. Precisamente el desarrollo es donde uno va a plantear los argumentos. Los argumentos pueden ser reforzados con ideas de otros autores. Pueden ser reforzados con ejemplos, con anécdotas, con analogías. Todo esto a fin de que nuestras ideas tengan la posibilidad de convencer a quienes va dirigido. Y finalmente la conclusión, en la cual se deben dar sugerencias de solución al problema o a la tesis planteada. También debe proponer líneas de análisis a otros escritos. Eso quiere decir que las ideas finales que yo voy a dar en mi ensayo tienen que dar la idea de que va a estimular a nuevas investigaciones, a nuevos análisis sobre ese tema. Y finalmente, la conclusión sobre todo debe afirmar la propuesta que se defendió en el desarrollo del ensayo. Puede también hacerse un resumen de lo que se ha dicho previamente, pero de una manera concisa, precisa y propositiva.
Veamos un poco acerca de los tipos de ensayo. Yo pienso que todos los ensayos tienen un carácter argumentativo, ya que lo que se busca precisamente es defender una postura. El ensayo argumentativo es el ensayo común y corriente, es decir, aquel donde se expone una idea, una tesis, y por medio de argumentos se defiende esa tesis y se llega a una conclusión. ¿Sí? El argumentativo especifica en que siempre va a dar argumentos, razones, justificaciones de lo que se ha dicho para defender la tesis. El crítico generalmente cuestiona hechos, ideas, obras que se encuentran vigentes. Eso es lo que hace un ensayo crítico. El poético tiene la característica de que en él predomina la poesía sobre lo conceptual, pero es un escrito en prosa. Se expresa mucho la sensibilidad del autor. El expositivo busca explicar o comunicar una serie de ideas de carácter científico, político, filosófico, social, etc. También tenemos variedad de ensayos dependiendo de la temática que abarque. Por ejemplo, aquellos ensayos que hablen o que uno quiera desarrollar desde el punto de vista científico, pues son ensayos científicos. De igual forma los filosóficos, cuando se trata de temas filosóficos, históricos, pues temas históricos, y así, en ese sentido, podemos decir que un ensayo que hable sobre deporte, pues es un ensayo deportivo, pero todos se caracterizan porque expresan argumentos que defienden una opinión personal o una tesis. Unas recomendaciones en el momento de elaborar el ensayo. Primero hay que estar muy bien organizado. Tiene uno que estar organizado tanto mental como físicamente. Mental me refiero a que debe haber una estructura de lo que se va a hacer. Tener en cuenta la estructura del ensayo, eso da una organización cognitiva de lo que se va a hacer. Otro es la organización física, es decir, disponer de los recursos bibliográficos, de los materiales, sean lápiz, borrador o la computadora. Todos esos elementos hacen parte de la organización. Son importantes para de esa forma hacer un ensayo bien elaborado. La documentación es necesaria. Se requiere de un dominio del tema para poder hablar sobre él. Otro aspecto importante cuando se está escribiendo es la ortografía y sobre todo el uso de conectores. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos: asimismo, así mismo, así mismo. Son palabras que tienen las mismas letras pero que funcionan de manera diferente. Entonces, los conectores tienen la función de que le dan coherencia y cohesión al texto. Hay muchísimos conectores. Es importante ahondar en el conocimiento de los conectores, ya que estos son los que nos van a dar una presentación impecable de un ensayo. Le van a dar comprensión y cohesión a lo que estamos diciendo en el escrito. Cuando ya se haya hecho todo el proceso de organización, documentación, es importante hacer una revisión final. Obviamente, antes se debe hacer un borrador, ¿sí? Y revisar ese borrador y luego pasarlo en limpio para así presentar el ensayo de una manera concluida. Muchas gracias.